Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7 de la mañana, 16 minutos. Nuestro siguiente invitado lo habíamos anunciado, ya está con nosotros en Cuenca, el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Economista, ¿cómo le va? Javier, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Gracias. 6 meses han pasado ya prácticamente de lo que significa el año económico, y desde ese punto de vista, la Cámara de Industrias, ¿cuál es la lectura que le da? No, la lectura es compleja. Creo que todos los días estamos viendo en los varios medios de comunicación noticias de diferentes negocios y sectores que ya sea se cierran o están en problemas económicos relacionados con sus ventas, sectores de construcción, sector comercial, por supuesto, todos los sectores industriales que están afectados por la caída en el consumo dentro del mercado nacional y también afectados por la caída de la competitividad en los mercados exteriores debido a los altos costos de producción que tiene el Ecuador comparado con sus socios comerciales como son Colombia o Perú. Y lógicamente eso comienza a tener efectos específicamente, y eso es lo que se comienza a sentir más es en el mercado laboral, cuando aumenta la cantidad de desempleos, pero también aumenta la cantidad de personas que están en este empleo inadecuado o subempleo que se le ha conocido en los últimos años en el Ecuador. Y que es un porcentaje bastante elevado. Bastante elevado. Bueno, siempre ha sido elevado en el Ecuador, sí, pero nunca se ha reducido, pero este rato estamos ya sobrepasando el 55% de personas que no pueden tener o no pueden obtener un mínimo vital, no ganan décimos, no ganan horas extras, no son afiliados al IES, y ese 55% es más de 4 millones de personas que están viviendo en esa situación. Además hay que sumarle ese porcentaje de desempleo que ya está llegando al 6% y que lógicamente comienza a tener efectos en la economía que no se van a solucionar en los próximos meses, sino que tomará algunos años el poder salir de este hueco económico. Y una población económicamente activa, comprendida entre los 18 y 24 años, que no encuentra trabajo, un 5% más o menos. Exactamente, y justamente es uno de los graves problemas en una crisis económica. Los primeros afectados son esos jóvenes que están saliendo del colegio o de las universidades a buscar su primer trabajo, y por obvias razones, al no tener las empresas de cualquier sector esa capacidad de poder generar ese empleo de jóvenes, pues se vuelve casi imposible y se transforma justamente esa cantidad de desempleo o de subempleo se comienza a crecer más y a transformarse en un grave problema, porque el momento en que una persona no tiene un empleo, no puede dar de comer a su familia, no puede educar a sus niños, pues esa persona o esas personas tienen que buscar la manera de lograr, y lógicamente ahí es cuando comienzan a incrementar las tasas de delincuencia a nivel nacional, que ya tiene otros efectos sociales en el Ecuador. ¿Dónde están las prioridades del país, economista? No, la prioridad del país debería estar en buscar solucionar, o más que nada darle esa certidumbre a la producción y al consumidor de la situación que está ocurriendo en el país. El primer paso es saber que el consumo está cayendo todos los meses, hay que reactivar el consumo, pero para que se reactive el consumo se debe dar una certidumbre, una seguridad a ese consumidor y a esa empresa que produce o esa empresa que importa para vender, darle esa seguridad de que las reglas del juego, es lo que siempre hemos pedido, no van a cambiar en el corto plazo, y eso lógicamente va a incentivar a que las empresas puedan invertir en sus procesos productivos y por lo tanto contratar más personas en esos procesos, en las partes administrativas, y generar ese empleo que se ha perdido en estos últimos meses. Trabajar, digo yo, inmediatamente o de manera más rápida en la competitividad de los sectores productivos, eso siempre es bueno. Exactamente, ese es el otro problema de fondo que es muy grave en el Ecuador, esos costos de producción que han venido incrementándose. Solamente hablemos de un dato específico, que es la inflación. La inflación en los Estados Unidos, que es en dólares igual que en el Ecuador, en los últimos 8 años ha sido de 15%, en el Ecuador ha sido de 45%. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el Ecuador en estos últimos años es 30% más caro que los Estados Unidos, es decir, en el Ecuador los precios han subido 30% más que en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace eso? Pues los procesos productivos se vuelven más caros, es más caro, es más costoso producir en el Ecuador que en otros países, y lógicamente eso en el mercado internacional, nuestras exportaciones que son tan necesarias en un proceso de dolarización, y también en el mercado nacional,
para competir con esos productos que vienen importados de esos países socios comerciales, pues lógicamente se vuelve una competencia bastante complicada de poder mantenerse, porque los productos extranjeros y los productos ecuatorianos son más caros y, en los dos mercados. Y en ese sentido también ustedes en su momento plantearon una serie de aspectos. Por ejemplo, las normas que en su momento han sido aprobadas en el legislativo, todas han tenido un carácter recaudatorio, ¿no? Sí, por supuesto. El objetivo de las últimas medidas en los últimos años son 15 reformas tributarias, si no estoy mal, en los últimos 9 años. Más o menos. Lógicamente han buscado no solucionar el problema que es de fondo, que es del que acabamos de hablar. ¿Qué pasa con ese sector informal? El sector informal que este rato está llegando al 55%, un poco más del 55%, que emplea a esa gente informalmente, pero no se ha hecho nada para recaudar o para ponerles en el lado de lo formal a esas empresas. ¿Y cuál es lo complicado de hacer esto? Pues por obvias razones. Si usted pone a decidir a un informal, pasarse a lo formal, es decir, usted tiene que pasarse a lo formal, pero debe cumplir todas estas reformas tributarias, todas estas reformas laborales, todas estas reformas del IES, ni se diga si es que importan productos, lógicamente jamás va a lograr que ese informal se pase a lo formal. ¿Por qué? Porque se debería incentivar, pero con sencillez. Se debería dar una mayor simplicidad a los procesos legales para que esas empresas que están en lo informal se pasen a lo formal y generen ese empleo formal. Si es que eso no sucede, pues vamos a seguir cayendo en este tema, en este grave problema que es la informalidad debido a la cantidad de leyes que se han implementado en los últimos años, y eso lógicamente imposibilita que se pueda generar esa formalidad en el Ecuador, que en todo país se requiere, no solamente por un tema de que pueda reducirse la tasa de informalidad en el país, sino que el proceso recaudatorio ahora sí va a ser un proceso de desarrollar a ese sector productivo y que ese dinero recaudado por los impuestos pueda ser dirigido a diferentes obras que justamente en este momento de crisis económica, no solamente del sector privado, sino más del sector público, que ha sido en el que los últimos años se ha transformado en ese inversionista más importante en el país, pues ahora se comienza a notar esa poca capacidad que tiene el gobierno nacional de poder invertir debido a los graves problemas económicos que tiene el Ecuador. ¿Y han funcionado o no las salvaguardas, economista? Las salvaguardas han tenido un objeto de reducir el déficit comercial, y eso se cumplió, dicho por el gobierno nacional. Solamente hay que ver los datos. En el año 2009 se impusieron salvaguardias porque teníamos un déficit comercial de más o menos 800 millones de dólares. Al 2010, cuando se eliminaron las salvaguardias, pasamos de un déficit comercial de 800 a un déficit comercial de casi 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Casi se triplicó el déficit comercial. No se logró el objetivo. Pues es difícil pensar que haciendo lo mismo vamos a lograr cosas diferentes. Imponemos las salvaguardias en marzo del 2015 con un déficit comercial de 1.700, 1.500, 1.700 millones de dólares, y terminamos el año 2015 con un déficit comercial de casi 3.000 millones de dólares. Nuevamente, hicimos lo mismo esperando cosas diferentes. Por obvias razones no se lograron las cosas diferentes que esperábamos, y el grave problema es que se buscó reducir o solucionar o creer que se puede solucionar un problema económico imponiendo salvaguardias. Si tan sencilla fuera esa forma de generar o de solucionar los problemas económicos, muchos países lo estarían implementando. Son problemas de fondo los que se deben solucionar, como es el tema de competitividad o del sector informal. Pero si seguimos creyendo que reduciendo el déficit comercial vamos a solucionar los problemas de fondo, que es el poco incentivo al consumo, el poco incentivo a contratar gente, la cantidad de inseguridad jurídica, la cantidad de normativas, la cantidad de trámites que hay que ejecutar o deben ejecutar las empresas y las personas, pues seguiremos cayendo en el mismo problema. El problema que también para ustedes es otro, el tema del acuerdo comercial con la Unión Europea, digo yo, porque siempre se habla de abrir mercados para poder exportar mejor o más, y eso también es otro inconveniente. Justamente, la salvaguardia lo que se ha buscado es reducir las importaciones, pero poco se ha hecho en promocionar las exportaciones, y es justamente lo que han hecho nuestros socios comerciales, firmando acuerdos comerciales con los principales socios, porque es preocupante que en una línea de principales socios que tiene el Ecuador, en donde lógicamente el principal está Estados Unidos, luego viene la Unión Europea, Comunidad Andina, LAD y demás, los acuerdos que tenemos firmados sean con los últimos socios comerciales. ¿Cómo puede ser posible que a Irán le vendemos el 0.01% de nuestras exportaciones,
a Estados Unidos le vendemos del casi 40% y firmamos un acuerdo comercial con Irán. O sea, es ilógico que tenga un efecto económico si es que nosotros, o una empresa, si le ponemos un tema microeconómico, si es que analizamos que debemos firmar un acuerdo o tenerle mimado a nuestro peor cliente y le tenemos olvidado a nuestro mejor cliente. Justamente nuestros socios comerciales han hecho todo lo contrario. Y lo que se ha buscado, insisto, con las salvaguardias, es reducir esas importaciones en vez de promocionar las exportaciones. Es como pensar que una empresa pueda crecer reduciendo sus compras para producir en vez de aumentar sus ventas para generar más empleos. Esas son esas dos formas de generar crecimiento, pues con la una se logran objetivos. ¿Incertidumbre, preocupación, economista? Completa incertidumbre, justamente, y ahora la incertidumbre no solamente recae en la cantidad de leyes, sino en lo que va a suceder después, porque como dije al inicio de la entrevista, la situación económica no va a durar 6 meses más. Esta situación económica, despertarnos o salir de esta situación económica va a tomar un par de años más hasta que el sector productivo primero se adapte, el sector laboral se adapte a las nuevas realidades, el sector público también se debe adaptar a estas nuevas realidades, porque no es lógico que en una crisis económica se deba y se mantenga ese estado grande que se ha mantenido o se ha generado en los últimos años, por obvias razones, tanto desde una casa, en una empresa o en un gobierno. Cuando se reduce el principal ingreso, que en este caso en el gobierno es el petróleo, pues se deben tomar medidas para reducir ese gasto público que no es productivo, que es un gasto corriente y que pueda generarse en obra pública productiva. Y lógicamente eso es lo que no se está haciendo actualmente y se mantiene ese estado grande, ese estado que se transforma y se ha transformado en un generador de nuevos trámites, de nueva burocracia, y peor aún para una ciudad que con los problemas que está teniendo actualmente en el tema de movilidad, con la centralización se producen efectos económicos aún más preocupantes. Y no hay incentivos para la inversión. Por supuesto, el principal incentivo para la producción es la certidumbre, es la seguridad de poder invertir a largo plazo, y eso no está ocurriendo actualmente. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buen día. Un gusto. Gracias al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos, no se vayan.